Yahvé, que fue Kyrios, es el mismo título que tiene Cristo para la gloria del Padre, es decir, para satisfacción del mismo Dios. Fíjese que Pablo no estaba con Constantino, había muerto 200 y pico años antes. Pablo no estaba cuando el problema de Atanasio, ni el problema de los arianos, y ya él había declarado con antelación que en la persona de Jesús, en la persona de Yahvé y en la persona del Espíritu Santo estaba ¿qué? Estaba la misma sustancia, pero existía ¿qué? 3 funciones distintas. De eso es que trata la experiencia de la fe en ese sentido. Bueno, ¿qué otra cosa podemos considerar, por lo menos de introito en esta noche? Es que el siglo IV produjo una serie de gente, yo no los voy a tocar a todos, ¿verdad? Pero por lo menos uno se siente, y le confieso con toda honestidad, uno trabaja y dice, este yo lo voy a obviar, pero después da uno para adelante y dice, caramba, es que no se debe obviar. Mire, yo, por ejemplo, yo voy a hablarle a ustedes hoy de 3 hermanos. Bueno, no, tal vez no me da tiempo para hablar de los 3, pero voy a hablarle de Basilio de Cesarea, de Gregorio de Nisa y de Macrina de Capadocia. Macrina es una mujer, ¿sabe? Capadocia es una región al sur del Asia Menor, en los territorios que pertenecen hoy a Turquía. Una de las cosas que a mí más me dolió la primera vez que fui a Turquía es ver que allí hay templos de la cristiandad que fueron convertidos en mezquitas musulmanas. Sí, se ha dado al revés, pero desde luego como yo soy cristiano, eso es como me dice un amigo mío sacerdote, que cuando yo hago los chistes me dice, oye, pero ¿y por qué tú siempre tienes que decir que son los sacerdotes? Bueno, tú di que son los ministros, pero déjame a mí defenderme y decir que cuando tú lo hagas, pues tú di que son los ministros, pero o sea, y es en el hecho de que Turquía produjo hombres extraordinarios, gigantes en la fe. ¿Y qué poco se sabe? Que se sabe poco. Sí, no. Pero sí los produjo. Por ejemplo, un Agustín de Hipona, que ahorita más adelante lo vamos a considerar. O sea, esta gente era de allí. Claro, lo que sucedió fue que con el envolvimiento de la iglesia hacia Occidente y desde luego con el desplazamiento que sufrió el imperio descuidando el Oriente, finalmente los musulmanes vinieron y empezaron a arropar. Claro, hubo intervención de los cristianos de Occidente para disque ayudar a los cristianos de Oriente, pero muchos de los cristianos de Oriente en ocasiones decían que era mejor pelear contra los musulmanes que pelear contra los cristianos de Occidente, que venían simplemente a posesionarse de sus tierras y de ellos. Entonces, desde luego, el remedio era peor que la enfermedad. Pero eso lo vamos a discutir en esa era de las tinieblas de la iglesia. ¿Agustín de Hipona es el mismo que escribió las Confesiones? Sí, ese mismo. Sí. Ahora, mire, Macrina de Capadocia, así con tanto nombre no, y que hay nombres que lo que cambia, el nombre es el mismo y lo que cambia es el lugar donde ministraron, y a veces se hace difícil. Macrina de Capadocia era hermana de Basilio y era hermana de Gregorio. Ella, a los 12 años, como parte de la tradición de aquel tiempo, fue preparada para el matrimonio y fue desposada a los 12 años. La gente no duraba mucho y desde luego eran las tradiciones, eran las culturas, y a los 12 años no tenía que matar a los padres.
A los 12 años, ahora ya caí lo que... Cuando mencionaste el nombre pensé en el de la Biblia, ya yo sé por dónde tú vienes. Entonces, fíjese que estando ya desposada a la edad de 12 años, su novio murió. Y desde luego, cuando muere su novio, ya ella entonces opta por dedicarse al servicio de Dios. Su familia la preparó para volverla a desposar con otro muchacho. Pero ella, fíjese qué cosa interesante, claro, pasa que nosotros estamos midiendo los 12 años occidentales con los 12 años orientales y son cosas distintas, ¿saben? Totalmente distintas. Porque nosotros evaluamos los 12 años de hoy de un muchachito que lo que está es pendiente a tenis, pendiente a Nintendo, pendiente a juegos y a entretenimiento, pero cuando usted compara ese mismo muchacho, mire, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la iglesia un médico que a la edad de, creo que de 18 años ya era doctor. Este fue a los 18 y medio. Pero fíjese que interesante. ¿Por qué razón? Bueno, porque las costumbres y los estilos de vida eran distintos. Hoy en día, claro, probablemente una persona 100 años atrás, de 18 años, era ignorante en algunas áreas. Probablemente en el aspecto sexual podía ser ignorante, pero en otras era desarrollado. Lo mismo nos sucede en América Latina. En América Latina dicen, ay, mira que ese nenito lo tienen en la guerra. Oiga, el nenito lo tiene en la guerra, pero ese nenito está entrenado para dispararle a una peseta a 100 pies de distancia y le da, ¿sabe? No subestime al nenito, ¿eh? Está entrenado para eso. Entonces, fíjese que los contextos son distintos. Yo recuerdo cuando yo era pastor en Trujillo Alto, una hermana se molestó conmigo porque yo permitía que los adolescentes que tuvieran noviecita hablaran y yo negociaba con ellos, decía, en el culto no me pueden hablar y no se me pueden sentar juntos, pero después que se acaba el culto, como había un kiosquito, pues ustedes van y se beben el refresco y se paran en una esquinita y hablan donde los veamos, claro, pero esta hermana no quería eso, ella quería aniquilarlo. Entonces, un día vino donde mí y me dijo, fíjese qué cosa, aquí nunca se había permitido que un pastor apoyara a esos mocosos con novias en la iglesia. Y de esa cosa a mí se me ocurrió preguntarle a qué edad se había casado. Muy bien. Ven acá, ¿y a qué edad usted se casó? Entonces, desde luego, empezó a titubear y yo dije, te agarré. En el titubeo te agarré. Entonces, me dijo, bueno, yo me casé a los 15 años, pero ya yo era una mujer hecha y derecha. Entonces, yo llamé a una parejita que estaban comiéndose una maltita, tomándose una maltita y comiéndose unas cositas. Y dije, oye, ven acá. ¿Qué edad tú tienes, mijo? Y él me dijo, yo tengo 17 años. Mira, más mayor que él. Yo le dije, tú me vas a decir a mí que cuando tú eras un trapo de muchacha, tú te casaste y ahora estás condenando a este joven que tiene 2 años más que tú porque está conversando allí con su noviecita. ¿Ves? Pero es que a nosotros se nos olvida que fuimos adolescentes. Se nos olvida que pasamos por esas etapas. Entonces, sí, ver hace tanto tiempo. Yo daba antes una conferencia para padres de adolescentes y ¿sabes cómo yo los agarraba? Yo empezaba contando una de mis maldades de adolescente y después decía, ¿hay alguien que pueda contar una parecida a la mía o peor que la mía? Oiga, entonces aparecían los titanes. Entonces, yo te voy a contar esta otra y habrá alguien que pueda superar la de este. Y seguían. Cuando ya yo tenía a 8 o 10, digo, les aseguro que ninguno de sus hijos ha hecho ninguna de esas pocas vergüenzas a la edad de ustedes que ustedes han hecho. Entonces caían entrampados ahí. Y decía, ahora los agarré, ¿ves? Tan fácil como eso, porque se nos olvida. Entonces, pero sí, a la edad de 12 años, y fíjese, le voy a decir ahora dónde estribaba la madurez de Macrina a los 12 años.